Bueno, ahora sí, ya con el doctor Miguel Rodríguez Villafañe. Vamos a ver otro tape, que en este caso hay otras opiniones sobre la cuestión de los nombramientos o el decreto de Macri. A ver. Nosotros, como Corte Suprema, no fuimos consultados ni debemos ser consultados porque es un procedimiento que define el presidente, no la Corte. Son decisiones de los otros poderes y no es una decisión nuestra. El Estado de Derecho está crujiendo fuerte. Está bien todo lo que hacemos en derechos humanos, pero los derechos humanos tienen que realizarse a través de instituciones. Y las instituciones hacen ruido, empiezan a crujir mal. La Constitución, el artículo 99, inciso 19, prevé expresamente este supuesto, en caso de receso del Congreso, que el presidente pueda designar en comisión. La norma general de designación del Poder Judicial está en el mismo artículo 99 del inciso cuarto, que le dice: el Poder Judicial lo tienen que integrar los otros dos poderes del Estado de esta manera, presidente con acuerdo del Senado. No puede interpretarse que el inciso 19 anula el cuarto, porque entonces la Constitución está loca, entraría en una autocontradicción. Lo razonable, lo que hubiera sido de valía institucional, hubiera sido convocar a periodo de sesiones extraordinarias, que es una facultad exclusiva, quiero aclarar esto, exclusiva del Poder Ejecutivo, quien además determina para qué temas, es decir, el Congreso no puede ampliar ni abordar otros temas. Que se perdió una gran oportunidad de esperar hasta el inicio de las sesiones del Congreso en marzo del año que viene para contar o para formalizar la integración de la Corte como el inciso cuarto manda. Es el abuso de una cláusula que está referida para empleos que dependen del Poder Ejecutivo Nacional. Normalmente son los embajadores, representantes diplomáticos. Lamentablemente, ingresar de esta manera es una mácula institucional. Una Constitución no se interpreta exegéticamente conforme a la letra pura de la ley, se interpreta sistemáticamente conforme a toda la normativa constitucional, evitando que una se dé patadas con otra en una interpretación coherente. Es una decisión que uno la puede entender políticamente, pero si la analiza a la luz de las reglas del Estado de Derecho, sinceramente no es sostenible, ¿no? Parecía que era el camino más rápido. En el caso de la Corte suele haber además muchas presiones, muchos intereses, muchos candidatos que van, que vienen. Me da la sensación que el presidente se sintió seguro con estas dos personas, vio cuál era la mejor forma legal y constitucional para poder designarlos rápidamente y seguir con otros temas que nos preocupan a todos los argentinos. Es decir, quería que la designación fuera de él. Y está en todo su derecho para... Creo que el próximo paso va a ser, por TNU, reformar la integración del Consejo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, aprovechando la necesidad de reformar el Consejo de la Magistratura, ya que estamos, y en consecuencia se cargan el 110 de la Constitución, con el argumento de que será necesario separar a los jueces militantes, para que ya no haya más jueces militantes, sino todos sometidos a la voluntad del Poder Ejecutivo. Bueno, duras las palabras de Zaffaroni al final. Estamos con Miguel Julio Rodríguez Villafañe. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitar. Bueno, ahí veíamos bastantes análisis. Sí. ¿Cómo la ve usted? Quisiera agregar un análisis que en realidad complementa mucho lo que se ha dicho. En principio, considero que es inconstitucional usar el artículo 99, inciso 19, para la designación de ministro de las Cortes. Y este tema no es menor, porque cuando se pide en general el acuerdo del Senado para el ascenso de Fuerzas Armadas o para cuestiones diplomáticas, no tiene tanta envergadura, porque en otra instancia el presidente también es el jefe de la Fuerza Armada, claro. Y a su vez el presidente y la nación ha sido delegada a las provincias que manejan las relaciones exteriores. Pero esta decisión de hoy ha roto el pacto federal. ¿Por qué digo que ha roto el pacto federal? La Argentina es una construcción de 14 provincias históricas que han creado la nación argentina como lógica federal, pero no le han dado todas las facultades. Se ha reservado un montón de facultades y les ha dado la que se le ha transmitido expresamente.
Pero ¿qué importancia tiene este análisis? Que en realidad está pasando de lado, pero que es muy importante. La constitución de la Corte implica la constitución del tribunal que va a resolver los problemas que tengan las provincias con la nación. Es el tribunal que resuelve originariamente ese tema. Si esto fuera en la vida particular, el abogado tendría que recusar un tribunal que la contraparte lo hubiera nombrado de esa forma. Por eso la Constitución busca un equilibrio y dice, mira, el presidente lo propone, pero el Senado, que representa a las provincias, es el que va a dar el acuerdo, porque están nada menos que formando el tribunal que luego va a tener que dirimir los problemas entre las provincias y la nación. Garantizar. Claro, porque como cualquier lugar, cualquiera de ustedes que fuera a un juicio, diría, mira, lo único que falta es que la contraparte nombre el tribunal. Claro. Lo consensuemos todos. Y este tema no es menor si uno empieza a ver bajo el agua. Si algo ha mostrado este gobierno en los primeros tiempos, y me permito hacer un comentario que aunque es político complementa esto, es que primero negoció con los fondos buitre. Los fondos buitre son sectores de la usura internacional de deuda externa ilegítima que necesita que le garantice una cantidad de dinero para pagarle. Además está decirle que el Estado está con problemas de caja. Ha bajado las retenciones, ha bajado en algún aspecto el impuesto a las ganancias, con el criterio de no aplicarlo si es que sale, todavía no ha salido, pero al menos por lo que se ha dicho en el aguinaldo, y otra serie de medidas. Ahora bien, ¿qué garantía tienen las provincias que el gobierno, por ejemplo, cumple el fallo de la Corte, que sería para Córdoba? Hagamos de cuenta, claro, que Macri dijera, señores, yo no le voy a pagar la coparticipación a ustedes. ¿Dónde tenemos que acudir? A la Corte, como acudimos con el tema de las cajas previsionales. Entonces, si Macri tiene garantizado 2 votos que puedan manejar o demorar el tema, está garantizando el plan económico que él quiere llevar adelante, que en muchos casos va a ser en contra de los intereses de la provincia. Yo le pregunto, y esto es un tema para los cordobeses, hoy asistimos a una alegría, que no sé quién festeja la levantada del cepo de esta forma, el cepo cambiado de esta forma abierta. Eso va a significar que lo que debe EPEC y lo que debe la provincia de Córdoba por la usina de Pilar, que son deuda en dólares, a todos los cordobeses se nos aumenta en un 50% prácticamente hoy. No cabría ir a la Corte a exigir al Estado Nacional que nos compensen esa diferencia, porque eso no ha sido culpa nuestra. Y los cordobeses previmos en el presupuesto una cantidad de dinero en función de un dólar que nos venía garantizando el Estado Nacional en 10 pesos y ahora vamos a tener que pagar 15. Desde el punto de vista federal, tendríamos todo el derecho incluso de meter urgentemente una medida cautelar ante la Corte. Y ustedes dirán, porque acá hay 2 conceptos. Acá el que más importa es la jurisdicción originaria, porque eso se resuelve en el acto. Me imagino que otras cuestiones pueden demorar, porque cualquier planteo de la Corte va de primera instancia, segunda instancia, Superior Tribunal de Justicia, llegar a la Corte lleva más tiempo. Pero no podemos dejar de significar que también la Corte está por sobre nuestra justicia. Es la que dice no a los fallos del Tribunal Superior de Justicia, etc. Y resulta que de esta modalidad no somos escuchados. No somos escuchados. Ahí el Senado cumple un rol fundamental de representar a las provincias. Directamente esto, y de esto no se ha hablado mucho, porque queda claro que rompe la República, porque ignora al Poder Legislativo en su Senado, que también rompe la democracia, y la rompe gravemente. Fíjese, este gobierno vino que iba a hacer un objetivo la transparencia. A la noche del día 13 de diciembre nos enteramos que iba a haber 2 nuevos candidatos, y a la mañana del 14 estaba publicado en el boletín oficial. Esto de que ahora salió con Lorenzetti anunciando de que se posponen la jura de estos ministros en comisión hasta el mes de febrero. Un detalle, Miguel, desde el sitio oficial de la Corte. O sea, no se informó. Sitio oficial de la Corte. Sitio oficial de la Corte. Y Lorenzetti diciendo recién, no nos tienen por qué consultar, no nos han consultado. ¿Cómo lo lee usted? Lo leo preocupado, porque a su vez técnicamente ya están los magistrados en su cargo. Falta el juramento. Claro. La razón por la cual se espera, indudablemente que la reacción ha sido tan unánime, a veces a mí me llama la atención, particularmente el radicalismo, que ahora sale a apoyarlo, pero muchos dijeron que se enteraron después. Dese cuenta que los otros partidos, su propio grupo, se enteraron después. La oposición ni se enteró. Y las provincias han sido ignoradas, teniendo en cuenta que los senadores son los representantes de la provincia, rompiendo el pacto federal.
Entonces acá en este momento estamos violando la república que decía que se quería rescatar, porque no se respeta la división de poderes con el poder legislativo, la democracia en cuanto a los ciudadanos. Tenemos derecho, fíjese un detalle que a veces no podemos dejar de lado. Hay una tendencia en los académicos, los abogados, directamente cuando más diplomas tengamos, eso nos habilita. Por supuesto que vale. Pero yo doy por cierto que la persona que viene a la Corte tiene que saber derecho. Quisiera saber fundamentalmente si es buena persona, si no tiene prejuicio, si realmente está dispuesto de aplicar la justicia adecuadamente, o sea que no tenga prejuicio, quiere decir que venga con juicios anteriores al que tiene que emitir. Y eso es un concepto que no te lo dan los títulos académicos. Por eso que es importante luego la participación de la ciudadanía para conocer y hacer conocer quiénes son cada una de esas personas, y luego la audiencia pública y el interés particular que tienen que poner los senadores en quienes van a elegir, nada menos para que dirima la vigencia de las leyes, determine nada menos que el manejo de la propiedad, la libertad, los bienes y el honor de los ciudadanos, y que incluso tenga que ser el garante del Pacto Federal. Este tema no es menor. Quisiera saber yo si de golpe se le ocurriera al gobierno de Macri derogar el DNU que sacó la presidenta Fernández Kirchner, por lo cual no se le retenía el 15% de coparticipación a todas las provincias, que las provincias hubieran tomado previsiones económicas en base a eso y se lo revocaran o lo declararan nulo. Bueno, se habló de eso, ¿no? Por eso le pregunté, ¿y a dónde tendría que acudir? A la Corte, si no se quiere aplicar. Y no tenemos ninguna garantía en esta Corte, que casualmente es la base del Pacto Federal. Le hago una consulta sobre eso. Ya vamos al otro tema, sí. Pero se dice mucho que la actual conformación de la Corte, con 3 miembros, sí, le impide, en el caso de que hubiera un voto en oposición, le quitaría legalidad a esa resolución. ¿Es así, al ser 3? Es verdad, pero acá también habla... Digamos, por eso necesitan también estos 2. Exactamente, pero acá habla, y esto lo digo como ciudadano, ha faltado un pacto de Estado de los partidos políticos. Porque ningún partido político, ni el oficialismo, ni la oposición, en una época y en otra, dejaba de saber que esto se iba a producir. Como bien recién dijo el doctor Horacio Chichuri, ya se sabía la vacante de FAI, ya se sabía la vacante de Zaffaroni. O sea, no era una cosa que de golpe vino la Corte en un avión, se cayó el avión y de golpe nos quedamos sin corte, porque murieron todos, cosas por el estilo. ¿Me explico? Sí, claro. Por lo tanto, tendría que haber habido, de cara a la ciudadanía, un pacto, cómo se iba a manejar esto. Y lamentablemente, esta misma oposición que representa Macri fue la que hizo un verdadero golpe de Estado institucional en la materia. ¿Por qué? Porque recordase que casualmente a principio de año Sanz salió a decir como senador de Mendoza que habían hecho un pacto los 20 senadores casualmente de la oposición al gobierno de Cristina, exclusivamente para no dar acuerdo a nadie. Eso es un golpe de Estado institucional. ¿Por qué? Porque el Senado tiene que reunirse, en todo caso no le da el acuerdo, pero no puede decir que no le va a dar a nadie. Tendrá que reunirse las veces que fuera necesario. Es más o menos como si un profesor dijera, yo lo bocho hoy, pero lo voy a bochar siempre, además voy a bochar a todos los alumnos que vengan. Eso no puede ser. Sin embargo, acá esto terminó aceptándose, se vino con un mensaje de institucionalidad y la realidad está demostrando que nada tiene institucionalidad. Y hay un tema que no podemos dejar de ver. Técnicamente ya están designados los 2 ministros de la Corte. Falta que juren. ¿Qué pasa? El presidente ahora recién está cumpliendo alguna de las partes del 222 en cuanto que ahora ha sometido a la consideración de la sociedad. Está saltando uno de los candidatos que hay bastantes observaciones ya hechas. Pero sin embargo no lo puede echar hasta que el Senado no le dé el acuerdo. Y va a seguir estando. Y un tema que también llama a la reflexión. Ninguno de estos partidos han garantizado la política de género. Me ofende que por lo menos uno de los candidatos no sea mujer. ¿Y por qué no los 2? Que tengamos una corte de 3 mujeres y 2 hombres. Resulta que vamos a tener una corte de 4 hombres y una mujer, como si no tuviéramos juristas mujeres de gran nivel para haber sido ignoradas de esta forma. Y esto tiene que ser sometido a la consideración de la ciudadanía. De golpe nos enteramos un fulano de tal, y esto ya ha pasado en el país, pero no se tiene por qué volver a repetir. E insisto, este es un tema de gravedad institucional y en donde todos tenemos la obligación de exigir que quede claro, porque esas personas son los que van a definir sobre nuestra propiedad, nuestros bienes, nuestro honor y nuestra libertad.
y no es poca cosa. Y yo como ciudadano tengo el derecho, para colmo le doy un mandato de por vida, porque a cualquier otro le doy un mandato por 4 años, después no lo voto, etcétera. Entonces, con mayor razón necesito saber quién es como persona, porque le voy a dar nada menos que el máximo poder que tiene un ser humano, que es el definir la situación de otros seres humanos en democracia, ¿no? Doctor, lo voy a cambiar de tema. Entre las cosas que pasaron esta semana, también, en referido a la ley de medios, se conocieron dos novedades. Una, en la ley de ministerios que presentó el gobierno de Macri, una modificación con lo cual la AFCA y la FTIC pasan a estar bajo la órbita del Ministerio de Telecomunicaciones, y los dichos de Oscar Aguad, ministro de Telecomunicaciones, acerca de que iban a modificar o hasta iban a cambiar o hasta iban a derogar la ley de medios. Hoy hubo una gran movilización en Córdoba y también en el país. Vemos una nota y le preguntamos de eso. Bueno. El decreto de necesidad y urgencia que plantea Macri y que ha sostenido Aguad es absolutamente ilegal, absolutamente inconstitucional y pretende derogar por decreto una ley del Congreso de la Nación que fue votada por una amplísima mayoría. Es una ley que se construyó a partir de muchísimas voluntades, de organizaciones, de universidades y de comunicadores y de todo el mundo vinculado a una militancia por una comunicación mucho más democrática. Una ley declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, una ley a la que no le falta ningún elemento para ser una ley de plena vigencia. Este decreto de necesidad de urgencia es también parte de un golpe al Poder Legislativo de la Nación. Invito a que el Poder Legislativo se ponga de pie. El AFCA tiene un directorio donde hay 2 personas nombradas por el Poder Ejecutivo, pero el resto de las otras 5 personas son nombradas por el Congreso de la Nación y otras en representación de sectores de la sociedad. Al desaparecer como entidad autónoma y autárquica, quiere decir que ahora un ministro va a poder decidir sobre las políticas de medios audiovisuales, sobre los pliegos para llamar a licitación de frecuencias. Este será un espacio para la defensa de esa ley que supimos conseguir y que habrá que mejorar en todo caso, pero que habrá que garantizar que no se retroceda. La ley que nos aseguraba participación y pluralidad se convierte en una herramienta en manos de un ministro de Comunicación que además no es nada más ni nada menos que Aguad con complicidades con la dictadura. ¿Y dónde está lo que ellos decían que querían rescatar la República? ¿Dónde está lo que ellos decían que querían rescatar la democracia? Esto es una traición a la democracia y creo que es fundamental que este decreto sea declarado inconstitucional en lo que afecta a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Bueno, parece otro tema, pero no es otro tema. De alguna manera es el mismo. El 16 de enero se cae la cautelar que presentó Clarín para no adherirse a la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual. Uno pensaba que la designación de estos jueces de la Corte no podía interpretarse como casual en este enero, si uno tiene en cuenta que tenían que resolver sobre eso, ¿no? Sí, el tema acá se potencia en lo negativo. Una de las cosas más graves que sucedió en la década del 90 fue la complicidad de los medios con muchos de esos hechos realmente gravosos para el país. Acuérdese el mega canje, nadie dijo absolutamente nada, ahora están procesados penalmente, pero el grupo Clarín
ha sido hasta hace 4 años, el 18% de sus acciones pertenecían al banco Goldman Sachs, que es uno de los bancos que ha tenido mucho que ver con la deuda externa ilegítima argentina y con el tema de los fondos buitre. Mientras tanto, ha sido un banco que en Estados Unidos, la Bolsa de Nueva York le puso la multa más grande en la historia de la Bolsa de Nueva York, $500 millones, solo porque había falseado información a sus clientes en el caso de la hipoteca subprime. Y es el que manejaba la información. Y la información sobre temas centrales que tienen que ver con deuda externa ilegítima, etc. Y ahora volvemos a reproducir lo mismo. Por supuesto que uno está viendo que necesitan medios con determinadas perspectivas para vendernos esta realidad de cotillón, florcita, globitos, etcétera, pero detrás vienen los verdaderos temas, que son los que cuando nosotros nos damos cuenta ya se los llevaron, sacaron el dinero del país y todo este tipo de cosas. Acá lo grave no es solamente el decreto de necesidad y urgencia, que es grave, pero vamos a las declaraciones de Aguad que hizo a Cadena 3. Él dijo que esta ley es producto de una persecución a medios como Clarín. Primero, ofende a la realidad argentina y a la sociedad argentina, porque como bien se ha dicho, esta ley surgió primero de una discusión pública amplia, después lo aprobó la Cámara de los Representantes de los argentinos, como es la Cámara de Diputados, lo aprobó la Cámara de Senadores, lo aprobó el Poder Ejecutivo, y después de un largo proceso, la Corte de la Nación determinó claramente que esta ley es integralmente constitucional. ¿Cómo puede venir a decir que esta ley realmente fue direccionada para Clarín? Pero sí le digo a Aguad, esta ley ha sido direccionada en contra de los monopolios y los oligopolios, porque indudablemente los oligopolios y los monopolios no permiten pluralidad de visiones. Por supuesto que si Aguad tienen claro que Clarín es oligopolio y monopolio, tenga la certeza que la ley ha venido también para dejarlo que termine. Clarín no sale a decir cómo opera en el mercado. En este momento ya se lo ha intimado que deje de tener nuevos adherentes a Cablevisión porque ha superado el 35% del mercado. Eso ni en Estados Unidos se lo permite, y ahora viene Aguad diciendo de que ahora va a venir un concepto distinto de la ley y que fundamentalmente va a regir la economía de mercado. Eso nos hace temblar como ciudadanos, porque la economía de mercado es un dato de la realidad, y ese dato de la realidad opera de una forma que no tiene nada que ver con cómo opera la democracia, porque el mercado no es democrático, en el mercado gana el más fuerte, y en el mercado si alguien cae, nadie sale con deseo de ayudar. Y el interés es puramente económico. Económico, por eso... Alguien quiere hacer más dinero, nada más. Nada más, y a su vez en el mercado solo interesa el rol de cliente, usuario o consumidor. La Constitución preserva al hombre, al individuo, a las personas, y se tiene que ocupar de todos, de los grandes, de los chicos, de los débiles, de los discapacitados, de todos, y es con un el mismo derecho nivel. básico, ¿no?, del derecho a la información. Ni hablar. Que tiene solamente un carácter económico. Lógicamente, además es un derecho humano preferente. Por eso es que la ley garantiza pluralidad de medios y también volumen de medios. Fíjate que este tema es un concepto que hay que tenerlo en cuenta. Una cosa es que todos podamos hablar, pero no sería lo mismo que todos pudiéramos hablar y yo tengo un volumen de 1000 y a ustedes le doy un volumen de 2. Es imposible que se los escuche. Acá es cierto que tenemos que tener en cuenta que la realidad dice que las personas piensan, sienten, creen que la realidad es lo que los medios de información y comunicación dicen que es. Por eso hoy más que nunca tenemos que trabajar en un periodismo libre, plural. Tenemos que enorgullecernos que en la Universidad de Córdoba ya le hemos dado nivel de facultad para que sea un ámbito de mayor discusión de esto, porque hace la esencia de la democracia. Aún así, este mismo grupo Clarín, que dice que hay que defender la libertad de expresión, es que ha cercenado el derecho que teníamos los cordobeses de tener un canal de noticias como CBA 24N, y no ha cumplido la ley, aun cuando hemos logrado casi por la fuerza pública que cumple parcialmente. Es el día de hoy que todavía no se han cumplido el que va a ser ahora el 9º fallo que sale obligándonos a que nos dejen entrar a la grilla digital. Ya estamos en la grilla analógica. Este canal creo que es un buen ejemplo de lo que ha sido la ley de medios, ¿no? Y Así lo que es. ha sido también la pelea en la justicia con esta empresa que es el Grupo Clarín. Lleva 4 años este canal, y recién este año podemos decir que nos están viendo, por ejemplo, dentro de la grilla de Cablevisión. Así es. Pero que hubo que insistir mucho en la justicia. Creo que también allí hay una cuota aparte muy importante suya, doctor,
por los argumentos que supo presentar para que finalmente se cumpla la ley, pero pasó de todo, inclusive usted fue mismo denunciado, ¿no? Sí, bueno, también rescato la tarea de otros colegas como Claudio Oroz. Por supuesto, nos llegaron a amenazar de ponerlos denuncias penales. Nosotros les mandamos un telegrama colacionado diciendo que si creía que nosotros habíamos actuado en contra de la ley, que nos ponga la denuncia. Nos han amenazado en ese sentido. Y después hablan de libertad de expresión. ¿Cómo es la cosa? Por un lado amenazan. Acá la historia del país hay que empezar a contar también desde los medios de difusión. Fíjese, Cablevisión y Multicanal en su momento, todos del Grupo Clarín, fueron un factor fundamental para no permitir que se avanzara en contra del artículo 45 de la ley anterior, que no permitía a las cooperativas, mutuales, entidades sin fines de lucro tener licencia. Y traduzcamos esto a la realidad del interior fundamentalmente. Sepa que el Grupo Clarín le ha hecho perder al interior del país más de 40.000 millones de pesos en 29 años que se encaprichó de que no se le dieran licencia a la cooperativa para tener televisión por cable. Y dése cuenta, entonces, ese cálculo es porque mientras la cooperativa no podía dar el servicio, ellos ponían un caño que entraba a cada una de las casas de los habitantes del interior, se la llevaba a Buenos Aires y parte de eso tenía que ir a Estados Unidos porque el Goldman Sachs era socio. Mientras que si eso lo hubiera podido manejar como merecían las cooperativas eléctricas, las cooperativas telefónicas, ese dinero quedaba en el pueblo, ese dinero traía fuentes de trabajo, y esos son los perfiles que también nosotros tenemos que ver para que no nos vendan con edulcorante algunos entretenimientos distractivos que no tienen nada que ver con el país que tenemos que defender. Miguel, le hago una pregunta y le pido una respuesta corta, porque es interesante que Aguad, abogado de La Voz del Interior durante casi 8 años, entre los 80 y los 90, hoy asume en este ministerio, y me interesaría conocer en el texto del decreto que se ha publicado, el decreto de necesidad y urgencia, técnicamente, ¿qué es lo que hace para pasar por encima del AFCA? Si puede ser en pocas palabras. La pregunta es clave y le voy a responder a la preocupación del vencimiento de la medida cautelar de Clarín. Ese tema no lo tiene que resolver la Corte. Y le explico por qué. El decreto es tramposo, primero porque genera un ámbito de dependencia en un nuevo ministerio como es el de Comunicación, que no lo prevé la ley, que antes era un órgano autónomo que dependía del Poder Ejecutivo. Pero esto parece una anécdota si no vemos un segundo concepto. En este decreto de necesidad de urgencia 13 establece que Aguad tiene las mismas facultades que el AFCA. Y usted dice, ¿en qué cambia el tema? Cambia mucho, porque si el AFCA decide una cosa, podría intervenir él recién por apelación. Pero si él tiene las facultades, o sea, por encima de esta institución, que bien dijo recién Marita Mata, está integrada por una representatividad amplia de la sociedad, puede tomar medidas per se. Y me quiero imaginar esto, póngalo con algo de imaginación en fin de año, Papá Noel, Reyes Magos. ¿No será que ahí está el regalo para Clarín? Que si de lo que se trata se levanta la medida cautelar que le obligaría a empezar el proceso de desinversión que está obligado por el artículo 161 de la ley, venga Aguad y diga, como yo tengo esa facultad, lo eximo de eso, y encima como lo estoy apretando al AFCA con una eventual denuncia penal por abuso de poder, resulta que a 6 años que no cumplen la ley, ahora es un abuso del poder pretender que la cumplan. Y Aguad va a tener la posibilidad, en base a este decreto inconstitucional, de resolverle eso, de levantarle esa posibilidad de desinversión, y además Bonadío está preparando la causa penal. Es de no creer. Claro, que hubo el allanamiento al AFCA el día que se producía el traspaso. Esto hay que decirlo. Esto hay que decirlo. Y yo agradezco a ustedes y a Canal 10, porque sé que ustedes se están jugando mucho, y le pido a la audiencia que defendamos medios como este, que no los ahorquen económicamente, que no los saquen del aire. Necesitamos seguir teniendo lugares para hablar estas cosas, y yo sé que lo de ustedes es un acto de valentía, y rindo mi homenaje y respeto en ustedes a todo el periodismo de los SRT, a todos sus empleados que están manteniendo este canal al servicio de la información para el bien común. Bueno, Miguel, muchas gracias. Muchas gracias. Es un momento también muy especial, justamente el último programa de Justicia Legítima de esta temporada, la tercera que estamos al aire. Y bueno, hablando de la ley de medios, ¿no? Porque este canal, como bien decíamos, hijo de la ley de medios.
Y bueno, llegamos a este momento donde también la gente se ha movilizado y creo que esa es una buena señal. Lo veíamos recién allí en Córdoba, en Buenos Aires, y al final unas imágenes con toda la gente de la empresa también participando de esta movida para que la ley de medios no se toque. ¿Vamos al corte? Y ya la despedimos. Vamos al corte. Vamos al corte. Bueno, entonces nos despedimos. Muchas gracias, Miguel. Gracias a usted.